Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Sainz, directora de esta plataforma de información e innovación especializada en gestión de personas en las organizaciones. Hoy tenemos un tema intensivo en todo, intensivo en contenido, intensivo en asistentes. Tenemos muchos conectados ya y eso augura pues un nivel de seguimiento muy alto. Os agradezco a todos el tiempo que habéis buscado para estar con nosotros esta mañana y a nuestras ponentes de hoy, porque además les auguro muchas preguntas que contestar. Hoy vamos a hablar, pues como ya sabéis todos, novedades Fundae 2021 y para ello contamos por primera vez, porque además es la primera vez que colaboramos con BAE Formación, con su directora general, con Carmen Pont. Ella os va a hacer una presentación inicial y después también contaremos con Beatriz Castiñeira y María Ángeles Cortés de Fundae para, bueno, pues entre las tres solventar todas las dudas que podáis tener. Os recuerdo que cuando finalicemos os enviaremos esta sesión grabada en vídeo, así como la documentación que va a utilizar Carmen para su ponencia. Y todas las preguntas que queráis me las podéis hacer llegar o bien a través de esta plataforma o bien a través de mi correo electrónico que todos tenéis, msaenz@observatoriorh.com. Presentación cortita, que tenemos una horita muy intensa por delante. Carmen, te cedo los trastos. Adelante. Muchas gracias, Maite. Bienvenidos a todos y vamos a ver cómo se plantea el año 2021 cara a las bonificaciones. Vamos a analizar no solamente la normativa que se ha publicado recientemente, sino qué procedimientos se tienen que aplicar y qué oportunidades se abre para este año tan raro todavía por la crisis sanitaria en la que estamos. Antes de hablar de la publicación de una resolución que apareció que se publicó a finales del año 2020, tenemos que hacer un rápido repaso de la resolución del 15 de abril del 2020, que es, digamos, el escenario en el que estamos trabajando desde el mes de abril y que va a haber una cierta continuidad con algunos cambios que se han añadido. La resolución, como todos sabéis, se publicó con la intención de introducir medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19, porque se paralizó la formación presencial, que era el grueso de la formación debido al estado de alarma, y esta resolución introduce dos conceptos importantes que quiero destacar. Flexibilizar y efectivamente las condiciones en las que pudimos seguir ejecutando la formación fueron más flexibles, afortunadamente, e introduce una temporalidad, es decir, la formación profesional para el empleo tenía fecha de caducidad en esta resolución. Aplica, entre otras, a las acciones formativas que se programen durante el 2020 contra el ejercicio y el crédito que las empresas tienen en ese año. Es decir, fecha de caducidad, se publica una resolución en abril que el 31 de diciembre del 2020 deja de aplicar. Se introduce el uso de las aulas virtuales como formación presencial y quiero destacar que especifica, para que nadie tenga dudas, que tiene que ser de forma concurrente, es decir, es aprendizaje donde alumno y profesor interactúan de forma concurrente, en tiempo real, a través de un sistema de comunicación telemático de carácter síncrono y que tiene que permitir intercambio de conocimientos. Disculpa un momentito, Carmen. Carmen, ¿Sí? por favor, disculpa un momentito. Les quería pedir tanto a Beatriz como a Ángeles que pongan sus micros en off hasta el turno de preguntas para que así no se escuchen ruidos de fondo, ¿vale? Estupendo, continúo. Vale. También introduce que tiene que posibilitar un aprendizaje de los participantes. No simplemente es asistir a un webinar o una conferencia, sino que tiene que haber una conectividad también sincronizada y bidireccionalidad en las comunicaciones. Y a nivel económico aclara que el coste del módulo, como se considera una variante de la formación presencial, pues son los costes de 9 y 13 euros que tiene la presencial actualmente. También introduce la importancia de unos registros de conexiones que tiene que generar la propia aula virtual, en el que ha de identificarse las personas participantes, las fechas y los tiempos de conexión. E indica que cuando ello no sea posible, la participación se podrá constatar mediante una declaración responsable de cada participante. Aquí la cuestión es, ¿siempre hemos podido tirar de declaración responsable o de manera excepcional?
Nosotros desde BAI siempre nuestra recomendación ha sido de manera excepcional, porque cualquier sistema de aula virtual medianamente profesional, que además con unos costes muy bajos, te van a dar un informe de estos tres conceptos: los participantes, el acceso y la salida y los tiempos de conexión. Por lo tanto, la declaración responsable no es una buena práctica que nos conectamos por Skype gratuito y como no da un informe, hacemos a todo el mundo que firme la declaración responsable. No es lo que nosotros recomendamos que se debe de hacer. Más conceptos. Para poder bonificarse a través de aula virtual, la resolución del 15 de abril condicionaba a que había que mantener la plantilla media de los 6 últimos meses anteriores a la declaración del estado de alarma y excluía de reducción de plantilla los ERTES, los despidos procedentes, las dimisiones, jubilaciones, incapacidades laborales, extinción de contratos temporales. Y esto fue algo que realmente dio mucha guerra a muchas empresas, porque desde el inicio del curso hasta la finalización, la empresa tenía que garantizar el mantenimiento de la plantilla media. Tengamos en cuenta que el año 2020 fue un año muy atípico. Hubieron empresas pues, que en primavera o incluso en verano tenían claro que iban a mantener la plantilla media, porque pensaban que la situación sanitaria iba a mejorar, pero de repente llegó otoño, octubre, noviembre y tuvieron que negociar salida de trabajadores, y cursos que a lo mejor tuvieran una media duración de varios meses, vieron que no pudieron finalizarlos debido a que no pudieron mantener la plantilla media. Lo dejamos aquí porque la novedad para este año, ahora veremos, ya no es necesario ese mantenimiento de plantilla media. También introdujo que los certificados de profesionalidad podían seguir dándose a través de aula virtual, con la excepción de todos los contenidos que requieran instalaciones y equipamiento para la adquisición de destrezas prácticas, tenían que hacerse en aula física, y lo mismo la evaluación final. Y tiene lógica, si estamos dando, por ejemplo, primeros auxilios y había que hacer una práctica de RCP, de respiración cardiopulmonar, el aula virtual no da lugar a sustituir esa práctica. Tenían los alumnos que ir y con el equipamiento hacer ese entrenamiento práctico. También introdujo el uso de los medios electrónicos y nos dice algo que ya se venía haciendo, pero aprovecharon para ponerlo en la norma, y es que todos los interesados tienen que relacionarse electrónicamente con el SEPE y Fundae y están obligados a recibir las notificaciones y comunicaciones de esta forma. Ya venía siendo que en el correo electrónico declarado en Fundae recibían un mail: descárguese de carpeta ciudadana, tanto más cuanto. Introduce el concepto de firma digitalizada, algo muy demandado por algunas grandes empresas que por políticas medioambientales no manejan papeles, y hasta la fecha no se podía. Y introduce que ya sí que se permite la firma electrónica de responsables de formación, formadores y alumnado. Y deja claro que tiene que estar asociada al NIF o NIS, que tiene que garantizar la autenticidad, tiene que estar acreditada la identidad de las personas y, como no puede ser de otra manera, reunir los requisitos de seguridad jurídica con la que cada vez que nosotros firmamos en un comercio, en un banco, etcétera, se valida. La conclusión de la firma digitalizada es que se está usando para la formación en presencia física, dado que la formación por aula virtual ya tiene sus registros de conexión, no se necesita, y la teleformación, todos los informes que salen de la plataforma también sustituyen a la firma personal, ¿vale? También introduce el seguimiento y control del aula virtual. Si se permite el aula virtual, el sistema dice que va a haber seguimiento y que va a haber que facilitar, a petición de los órganos de control, la información e instrumentos necesarios para que puedan hacer las actuaciones de seguimiento tanto a tiempo real como ex post. Y sí que hemos visto en la muestra de del segundo semestre del 2020 como alguna vez una persona, un técnico de seguimiento, ha entrado en el aula, a veces ha identificado, otras veces no, ha visto y ha salido. O están habiendo también seguimientos de ex post inmediatos en los que están pidiendo los controles
los registros de conexión de las aulas virtuales. En relación a la comunicación de inicio de la formación, se acortan plazos, antes eran 7 días, ahora hay que notificarlo con 2 y cancelaciones o modificaciones únicamente 1 día. Por lo tanto, todo esto efectivamente confirma la flexibilidad que han introducido. Por último, en relación a los PIF, se indica que se admiten los cambios necesarios en las condiciones de los PIF según lo que hayan adoptado las entidades impartidoras. No puede ser de otra manera porque la empresa no tiene el control en el PIF, el centro de formación. La universidad, cuando llegó el estado de alarma, decidió solucionar la no asistencia a clase por otras vías. No siempre se cambiaron las mismas horas aula virtual. Alguna vez una asignatura se canjeó por la preparación y entrega de un trabajo y al final pues el sistema dijo tantas horas como se dieran, en realidad es lo que se vaya a bonificar la empresa. Y la asistencia pudo justificarse por certificado del centro formativo a través de medios telemáticos de la empresa o con certificado responsable de la empresa. Es decir, bastante flexible la finalización de los PIF. Y se plantea una nueva normativa, porque como decíamos que tenía fecha de caducidad, 31 de diciembre del 2020, si no se publicaba nada nuevo, ya dejaban de usarse las aulas virtuales, la firma digital, incluso los periodos de comunicación acortados. Pues el 18 de diciembre, el 25 de diciembre se publica la resolución del 18 de diciembre en la que básicamente vemos que el objetivo es ampliar las medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID. Y otra vez vuelvo a destacar estos dos conceptos. Yo entiendo que el objetivo es flexibilizar la formación en los tiempos actuales que se está alargando esta situación sanitaria y también veremos que introduce temporalidad. Por una parte, en pequeños fragmentos del preámbulo, dice que debido a la persistencia de los efectos negativos, efectivamente, yo creo que si se planteaba la resolución del 15 de abril solo para el año pasado es porque alguien pensó que a lo mejor el año pasado se hubiese controlado esta situación. La necesidad de mantener algunas medidas excepcionales, es decir, se considera excepcional las medidas de uso de aula virtual y demás que vamos a ver a partir de ahora. Por otra parte, la resolución del 15 de abril establece medidas para flexibilidad sin que ello vaya en detrimento de la eficacia. Es decir, viene a decir que se ha aprobado este sistema flexible y se ha verificado que no baja la eficacia de los dos objetivos del sistema, tanto la empleabilidad de los trabajadores como la competitividad de las empresas. Se ha comprobado que ha permitido no solamente no paralizar la formación, sino un importante avance para la difusión de la formación. Así se está evaluando en esta norma el uso del aula virtual. Y el uso de los medios tecnológicos implica progreso por un significativo avance para facilitar acceso a trabajadores y reducción de costes. Es decir, la sensación es una buena valoración. Se habla de la formación bimodal o aula espejo y dice que la situación sanitaria ha generado aparición de nuevos métodos de asistencia a los participantes. Es decir, es cierto que la realidad en la que nos vemos inmersos a veces de teletrabajo al 50%, etcétera, ha hecho que la formación bimodal ya se haya estado practicando. Las notificaciones ha sido de una manera diferente porque ha tenido que notificarse 2 grupos, pero ya es algo que muchos de nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer la consulta Fundae de cómo resolver esta situación, nos han dado soluciones y todo ello ha llevado a considerar que hay que tener en cuenta la formación bimodal o aula espejo. Indica que se está implantando con notable éxito, exacto. Y en relación a la formación bimodal, además introduce que es una acertada apuesta de futuro y todo ello hace que consideren oportuno dotarle de un reconocimiento normativo de esta disposición. Estos son fragmentos sacados de la resolución del 18 de diciembre, de la resolución 18 de diciembre de 2020. Y todo ello se considera ampliar la iniciativa de formación profesional para el empleo
pero para las acciones formativas durante el 2020. Y lo que van a hacer es ampliar las medidas previstas en la resolución del 15 de abril del 2020. Por eso he querido resaltarlo. Las acciones formativas que se programen en el 2021, perdón, que he dicho 2020. Artículo 1 destaca que el objeto y ámbito de aplicación es iniciativa de formación programada por las empresas, motivo de este webinar, y ya deja claro que solamente las del 2021. Otra vez volvemos a tener fecha de caducidad, 31 de diciembre de 2021. En el artículo 2 vemos el uso del aula virtual y vuelve a introducir que aplica a acciones formativas presenciales o aquellas mixtas o la parte de teleformación. Y se indica que se considera formación presencial la que se desarrolle a través de aula virtual. Vuelve a reiterar que se desarrolla en un entorno de aprendizaje donde formador y alumno interactúan, y volvemos a destacar que tiene que ser de forma concurrente, a tiempo real, el sistema tiene que ser síncrono, tiene que haber intercambio de conocimientos, tiene que haber un aprendizaje de los participantes, una conectividad sincronizada y bidireccionalidad en las comunicaciones. En el artículo 2 introduce la novedad, que es la modalidad en presencial bimodal o aula espejo. Y viene a decir que se permite impartir la formación de forma presencial a una parte de los asistentes, mientras que otra asiste simultáneamente de forma virtual. Y esta circunstancia deberá advertirse en la comunicación de inicio del grupo afectado. Ahora veremos algún ejemplo. En el artículo 3 vuelve a decir que se van a usar los medios electrónicos, que los interesados siguen obligados a recibir por medios electrónicos las notificaciones y comunicaciones del SEPE y Fundae, y que se va a poder usar los medios electrónicos para la recogida de firmas en la asistencia de los participantes, siempre que quede constatada su identidad. En el artículo 4 se habla otra vez de la comunicación de inicio, se reitera que los plazos de comunicación son 2 días de antelación y cancelaciones y modificación 1 día. Y en materia de PIF, introduce también como novedad que los trabajadores podrán solicitar el PIF en 2021, pero también para las acciones impartidas a través de aula virtual o sistema bimodal. Y la asistencia podrá acreditarse mediante un certificado de la entidad impartidora o mediante declaración responsable del beneficiario. Y visto un poco el repaso por la nueva normativa que complementa la Ley 30 del 2015 y el Real Decreto 694 del 2017, vamos a ver en qué modalidades de impartición nos vamos a estar moviendo en el 2021. Del balance de situación del 2019 de Fundae, que es la última información publicada, vemos que en 2019 el 76% de la formación era presencia física y el 23% teleformación, y la mixta no ha jugado nada. Claro, el 2020 rompe las gráficas. Si separamos presencia física de presencia virtual, desde luego veremos que la presencia física cae a lo bruto por la situación de pandemia. Y un dato también a destacar: yo siempre he dicho que teleformación es un 2 por 1 en número de horas, y la tendencia a la macroinformación que tenemos aquí dice que por cada 11 horas de formación que se da en presencia física, se dan 25 en teleformación. O sea que confirma un poco esa doble formación en teleformación sobre la presencia. Las aulas virtuales. Vamos a hablar qué tienen que tener las aulas virtuales. No es el futuro, no es nada tridimensional, es la metodología para hoy, que seguro que todos vosotros ya la habéis probado. Tienen clarísimas ventajas: reducen costes, no requiere espacio físico, elimina desplazamientos, permite una retroalimentación instantánea. Dentro de lo que es la formación online tenemos la teleformación, que hay que generar unos contenidos multimedia y por lo tanto todo lo que sea la actualización de contenidos es mucho más lenta que en aula virtual.
También permite lo que es el trabajo cooperativo y constructivo, muy importante en lo que es la formación continua, y sobre todo es mucho más motivadora esta formación. En estos momentos que necesitamos vernos las caras, interactuar, es mucho más agradable hacerlo con personas que no tú directamente con una máquina. Tenemos que definir las características que tiene que tener el aula, tanto de requisitos técnicos del organizador y del formador, que tenga todos sus webcams, sonido, locución, etcétera, y de los participantes, que los requisitos pueden ser menos. De hecho, depende del curso, algunos pueden hasta funcionar muy bien con una conexión a través de un smartphone sin más. Hay que ver la elección del sistema. Muchos de vosotros ya tendréis el sistema porque estáis en Office 365 y tiene que ser Teams, o porque ya viene predispuesto, pero si hay que escogerlo es importante primero analizar qué informes de conexión deja para cumplir los requisitos de Fundae, y también yo destacaría el grado de dificultad de manejo. Nosotros en el pasado trabajamos con un aula virtual que está muy bien, pero teníamos que dar unos cursos a los formadores para que pudieran gestionarla bien y sacarle el rendimiento, que muchas veces no es muy operativo. Hay sistemas muy básicos que funcionan muy bien. Y por último, también tendremos que definir cuál va a ser la gestión del sistema y de los roles en cuanto a la gestión de micrófonos y del chat. Es decir, se pueden trabajar el chat en grupos para luego poner en común, silenciamos, la gente puede entrar en cualquier momento. Una reflexión también que hay que considerar es aula virtual independiente o integrada en una plataforma. ¿Y por qué? Pues porque a veces el aula virtual independiente no cuenta con todos los requisitos que exige Fundae, cara a poder acreditar documentalmente en un seguimiento el curso que hemos impartido. Aula virtual integrada en la plataforma hace que una plataforma que se suele utilizar para teleformación tenga la función de campus virtual como repositorio de contenidos. Tengamos en cuenta que estamos hablando de formación presencial, por lo tanto tendremos que tener los mismos registros, de que ha habido un manual del alumno que hemos puesto a su disposición o cualquier otra documentación de apoyo, tiene que haber controles de aprendizaje, tiene que haber un cuestionario de evaluación de la calidad puesto a disposición y se tienen que entregar los diplomas de aprovechamiento o certificado de asistencia. Claro, si no podemos a través del aula virtual hacer la entrega y tener sobre todo la evidencia de que se ha entregado toda esta documentación, pues nos podemos volver locos mandando mail para arriba, para abajo, ahora lo corrijo, ahora te vuelvo a mandar el diploma, etcétera. Eso a mí no me parece nada operativo, entonces tenemos que tener un sistema que nos permita cumplir con todos estos registros que en caso de un seguimiento vamos a tener que poder acreditar. Además de los registros de conexión. Es decir, en un seguimiento no solamente hay que dar registros de conexión, hay que poder acreditar que se ha puesto a disposición del alumno toda esta información. En aulas virtuales quiero destacar que es muy importante que el docente, antes de salir a escena, tiene que contar con las habilidades docentes necesarias. Tiene que estar capacitado en las competencias digitales. Tiene que perder los miedos, la inseguridad de hablar con una máquina, a veces sin ver a la gente. El escenario es muy importante. Alguna vez habremos visto un ponente con la tabla de la plancha detrás. A mí me parece un horror. O la ventana detrás y se le ve la cara negra. Es decir, el escenario hay que cuidarlo, la vestimenta, las herramientas con las que puede trabajar para complementar el aula virtual y hacer las dinámicas de trabajo que en presencia física se venían haciendo. Tiene que saber gestionar el aprendizaje por retroalimentación. A veces la gente oculta la cámara, se silencia y no sabe el formador si está haciendo otras gestiones y no está en el curso. Por lo tanto, es mucho más importante estar permanentemente retroalimentándose y recibiendo feedback de los alumnos. Tiene que estimular la motivación y la cohesión grupal. Y para mí lo que es la clave, tiene que ilusionar, tiene que transmitir ganas hacia el curso para que la gente se motive y se conecte, porque siempre es más duro estar delante de una máquina conectado que no en una sala que nos estamos viendo todos. Cuestiones previas a considerar. ¿Cuál es el número óptimo de alumnos?
yo diría, cuando el formador está empezando, pues tendría que tener una cifra un poquito más baja que de lo que está acostumbrado en la formación offline, para poder manejarlo. Una vez que está rodado el formador, la misma cifra de presencia física es la que puede tener en presencia virtual. ¿Y cuál es el número adecuado de horas de la acción formativa? ¿Y cuál es el número ideal de horas de cada sesión? Pues son cuestiones que tenemos que reflexionar previamente y depende también de la temática que se vaya a impartir. Lo mismo que pasaba en presencia física. Es mucho más fácil un curso de 8 horas en una jornada de habilidades o de comunicación que no de una herramienta informática que puede llegar un momento que nos saturemos. Bueno, pues quizás la reflexión es, depende de la habilidad y la soltura del docente. Yo imparto a veces cursos de buenas prácticas en gestión de bonificaciones y ahora por aula virtual puedo impartir módulos de 2 horitas cada día o un módulo de 4 horas y a mitad de la sesión hacemos un corte para tomar un café, ir al baño y seguimos. Más allá de 4 horas, a mí personalmente me parece una barbaridad por aula virtual. También hay que tener en cuenta la planificación de las sesiones formativas, es decir, esto es como reservar la cancha de tenis. Antes de empezar un curso tienen que estar bloqueadas en el aula virtual todas las sesiones para que no tengamos problema y luego alguien programe una reunión de empresa o lo que sea y nos quedemos sin sala para ese día. Y muy importante, mi recomendación es identificar cada sesión con la codificación que pongamos en Fundae, es decir, acción formativa tal, grupo tal, nombre del curso, sesión número 7, porque cuando luego saquemos los informes de conexión nos saldrán con esa nomenclatura y va a ser muy fácil a la inspección, al técnico de seguimiento, identificar esa sesión con el curso notificado a Fundae. Tendremos también que reflexionar qué dinámicas de trabajo, es decir, por el hecho de estar por aula virtual no quiere decir que sea una transmisión de conocimientos sin más del formador a alumnos. Se pueden hacer trabajos en grupo, se pueden hacer encuestas para sobre la marcha, a ver, contestarme, ¿quién considera tal? Y en el momento un feedback, anda, pues el 75% habéis dicho tal, venga, pues vamos a seguir, para que haya esa interactuación. Se puede ceder el rol de presentador al alumno cuando se ha atascado en un ejercicio y el formador tiene que ir a su equipo a ver qué pasa. Y se pueden introducir otras aplicaciones en los cursos a través de aula virtual. Desde la propia pantalla del presentador, este puede acceder a una serie de aplicaciones, por eso que tiene que tener estas competencias digitales, porque van a complementar estas aplicaciones todas las carencias que el aula virtual pueda tener. En materia de presencia bimodal, yo he planteado 3 casos. El primero, pues en una empresa, unos trabajadores acuden físicamente al centro de trabajo y otros teletrabajan y quieren organizar cursos en los que coincidan ambos colectivos. Esto ha pasado en otoño y esto lo hemos podido solucionar notificando 2 cursos diferentes. Pues ahora esto entraría en la metodología presencial bimodal o aula espejo. Otra casuística que se nos puede presentar es en una empresa se teletrabaja al 50%, los grupos burbuja, que se divide la empresa en 2 y nunca se ve un grupo con el otro porque van rotando. El profesor imparte desde la empresa y los que les toque ir ese día a la empresa lo hacen en presencia física y los que les toque teletrabajar por aula virtual. Y como va rotando, pues eso también tuvo una solución, notificarlo y conexión todos a través de aula virtual, aunque estés en presencia física. Ahora ya entra en metodología presencial bimodal o aula espejo. Es decir, con estos casos estamos analizando situaciones que se han planteado en otoño y que se han ido solucionando. También se nos daba el caso de queremos impartir un curso que parte de las horas son en presencia por aula virtual y otra en presencia física. Bueno, pues aquí la solución yo no lo veo como aula bimodal, lo veo como notificar 2 acciones formativas diferentes, una con las horas en presencia física y otra con presencia virtual. Será un curso de primeros auxilios, por aula virtual se transmite toda la información que el formador dé sobre el curso y
Para RCP se va a hacer una práctica de 2 horitas, se notifica un curso de 2 horas de práctica RCP. Aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es que los registros, las evidencias, tienen que ser 2 formaciones diferentes, listados de asistencia, facturas, diplomas, etcétera. ¿Vale? Estas situaciones se nos han dado en BAI en otoño con grandes empresas que tenían trabajadores por ser grupos de riesgo 100% en teletrabajo y querían que hicieran cursos con trabajadores en presencia física, trabajadores que rotan por grupos burbuja o este último caso. Y todo esto al final se ha ido buscando soluciones y ya se flexibiliza y se introduce en el año 2021 la formación bimodal. Y en relación a la teleformación, algo que no ha cambiado, pero que se ha fomentado muchísimo más su uso debido a la pandemia que estamos viviendo, voy a hacer simplemente un refresco de los aspectos que hay que tener en cuenta para que un curso de teleformación cumpla los requisitos de bonificación ante Fundae. Lo primero, ¿qué es teleformación? Pues hace falta una plataforma que posibilite la interactividad entre participantes y tutores y recursos localizados en diferentes lugares. Primero, no tiene que ser síncrona, suele ser asíncrona la tutorización. Y segundo, no vale con que el profesor cuente e interactúe con alumno. Tenemos que tener recursos localizados. En relación a la plataforma, los requisitos, tiene que haber interactividad, licencias, usuario y contraseña por persona, disponibilidad 24/7, acceso simultáneo, que puedan tantos como estén conectados a la vez trabajar, accesibilidad, hay módulos para videntes que cumplen o locución de contenidos, backup periódica que nos permita hacerlo, tratamiento de datos, casi todas las plataformas exportas a Excel y puedes gestionar datos y soportar contenidos multimedia. En cuanto a la organización de la formación, es necesario que haya una guía didáctica y un manual de uso de la plataforma. En relación a los registros de actividad, es necesario que queden los tiempos de conexión, la trazabilidad de los contenidos, es decir, secuencialidad, detrás del tema 1 va el 2 y detrás del tema 2 va el 3, y no que el alumno navegue y haga lo que quiera con el curso. De ahí que las plataformas tienen que tener la posibilidad de hacer restricciones y hacer un itinerario formativo según se decida por parte del administrador de la plataforma. Controles de aprendizaje, controles en plural, asistencia tutorial y tiene que haber interactividad entre alumnos y tutor. Como herramientas de comunicación, foro y o chat. En nuestra experiencia los foros funcionan muy bien y los chats bastante mal. Mensajería, mail o a través de aulas virtuales. Y tiene que estar usuarios en línea en la home. En cuanto a los contenidos formativos, tienen que ser interactivos, tienen que estar disponibles y tienen que tener apoyo audiovisual. Por supuesto, nada de PDFs planos o textos sin más. El sistema tutorial, pues se tiene que hacer vía mail, vía foro y vía videoconferencia o aula virtual, cualquiera de ellos. Yo recomiendo los 3 porque funcionan muy bien. Máximo 80 alumnos por grupo, que es una barbaridad a mi parecer. Si tenemos 80 alumnos en BAI, dividimos y hacemos 2 grupos de 40 alumnos porque el tutor los va a manejar mucho mejor. Y los requisitos de los tutores pues tienen que, lógicamente, tener formación o experiencia en los contenidos que van a impartir, pero además tienen que tener experiencia como tutor o si no hacerse una formación para acreditación docente para la formación de 30 horas. Cursos que tenemos muchas empresas y que los ofrecemos para que los instructores de las compañías que van a tutorizar teleformación cumplan este requisito. Y luego, por último, tiene que estar la información del tutor en la plataforma. En cuanto a los controles de aprendizaje, tienen que haber pruebas de evaluación y nos tenemos que archivar esa prueba. Tiene que quedar trazabilidad, primero los contenidos y luego las pruebas. Y hay que realizar como mínimo el 75% para que sea bonificable el curso. Tiene que estar el cuestionario de evaluación de la calidad de satisfacción de Fundae en la plataforma
y la documentación que hay que conservar es los registros de actividad, interacción, las pruebas de evaluación, la prueba como tal, en un seguimiento nos la pueden pedir y tenemos que entregarla, los contenidos y recursos adicionales, la guía didáctica, el currículum y las acreditaciones del tutor, la entrega o puesta a disposición del cuestionario de evaluación de calidad de Fundae y la entrega de los diplomas. Y para terminar, decir que una buena práctica de las aulas virtuales o videoconferencias en la teleformación es integrar sesiones tutoriales de videoconferencias en los cursos de teleformación. Es una manera de conseguir un mayor acercamiento de los tutores a los alumnos, lo que nosotros llamamos videoclases y que yo lo recomiendo porque funciona francamente bien. Y por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y Maite, Pues te doy. sí, muchas gracias, Carmen. Además ha sido rápida porque sabes que ahora viene la parte intensa, la parte de las preguntas. Tenemos muchas preguntas. Lo que primero que voy a hacer es pediros disculpas. Bueno, a vosotros no, que estáis conectados, pero es que hay mucha más gente que se quiere conectar. Hemos alcanzado el número máximo de 500 asistentes a la vez. Esto no nos suele pasar nunca. Creo que en una ocasión nos pasó. Bueno, intentaremos hacer una segunda, seguramente, porque son casi 300 las personas que se han quedado fuera, ¿vale? Vamos ahora entonces ya con las preguntas. Tengo bastantes preguntas. Empecemos. La primera, ¿qué documentación solicita Fundae en caso de inspección en un curso realizado por aula virtual? Pregunta de Alba. Ay, perdonad, porque no os he dicho que, bueno, os he presentado al principio, tanto Beatriz como Ángeles, ¿vale? De Fundae, que también nos van a ayudar junto con Carmen a la solución de las preguntas. La primera, lo que os digo es ¿qué información solicitáis en una inspección? Beatriz y Ángeles. Buenos días a todos. Gracias, Carmen, por invitarnos a participar en tu webinar. Pues lo ha contado Carmen muy bien, la verdad, en la presentación. Ella ha dicho los requisitos, ¿no?, mínimos que tenía que tener un aula virtual. Pues tienen que quedar registros de conexión y desconexión de los participantes y los tiempos de conexión. O sea, y acreditación de que el participante se corresponde con un nombre, apellidos y NIF. Es decir, poder identificar a cada uno de los participantes. Como medida excepcional está la declaración responsable. Pero, como dice Carmen, no se debería abusar de ella y se debería poder acreditar, es decir, que el aula virtual dejara este tipo de registros sobre participantes, tiempos y conexiones. Pregunta de Begoña. Las acciones formativas comunicadas como aula virtual e impartidas mediante plataforma corporativa, en este caso ella utiliza Zoom, ¿cuál es la dirección que debemos indicar a efectos del lugar de impartición? Pues donde esté, entiendo, la persona docente, es decir, donde esté impartiendo el docente. Vale. Sobre Zoom, Lucía también nos pregunta si es posible utilizarla como aula virtual. ¿Da posibilidades de, pues eso, de recopilar todos los datos, todas las funcionalidades que ha comentado Carmen? Sí, perfectamente. O sea, hay muchas plataformas ahora mismo muy buenas, como ha dicho Carmen, Teams, GoToMeeting que estamos utilizando, Zoom, hay muchas muy buenas. De acuerdo. Pregunta de Elvira. ¿La formación por aula espejo se notifica en un grupo o dos grupos? ¿Los alumnos pueden ir variando la asistencia según las necesidades, unas veces en aula física y en otra virtual? A ver, como la resolución que regula el aula espejo o el sistema bimodal se publicó el 25 de diciembre, la resolución del 18 de diciembre, y para ese momento todas las novedades de la aplicación en la que gestionamos, ¿no?, las acciones formativas ya estaba prácticamente preparada, esto fue como un poco sorpresa, ¿no?, para todos. Para empezar, para el equipo de la unidad de personas que están gestionando las bonificaciones, como para los servicios informáticos. La información que a mí me transmiten, bueno, de momento hay que comunicarlo en un solo grupo. Toda aquella información que veamos que no tiene un apartado concreto, la metemos en el apartado de observaciones. Y por lo que me cuentan, se está trabajando profundamente en que se pueda introducir un nuevo botón que incluya esta comunicación de aula bimodal.
desde la Fundación, desde Fundae, esperan que pueda estar accesible ya desde esta misma semana. De acuerdo. Una anotación. Carmen, veo que Ángeles ya se ha conectado. Vale, de acuerdo, nada, es que tenía el audio apagado. Bien. Amagoya nos pregunta también si recomendáis desde Fundae alguna plataforma virtual específica. No. O sea, Me la imagino. recomendación es que tenga todos estos requisitos que permitan acreditar tanto la formación como la asistencia y los tiempos de conexión de los participantes. Bien. Otra, Lucía. ¿Es suficiente el cuestionario de calidad y los diplomas que se pueden obtener de Fundae una vez finalizada la formación o es obligatorio obtenerlo a través del aula virtual? No, lo que hay que acreditar es la entrega del diploma y, bueno, lo que es una obligación de la empresa es entregar a cada participante el cuestionario de evaluación. Habrá participantes que lo entreguen y otros que no, o lo pueden entregar todos, sería lo correcto. Pero no tiene por qué ser a través del aula virtual si no dispone de esa virtualidad. Vale. Raquel nos pregunta una pregunta sobre formación bimodal. Entiendo la asistencia del aula virtual se justifica registros y la presencia física con listado de asistencia. ¿Es así? No sé. Bueno, la presencia física sí, con el listado de asistencia, como toda la vida, eso no ha cambiado. Y en aula virtual, pues con la identificación del participante y con los, como hemos repetido ya, con los tiempos de conexión y el acceso y la desconexión. Bien. Pregunta de Francisco. En las empresas que están teletrabajando al 50% y que el profesor esté con los dos grupos, es un riesgo de transmitir el contagio. ¿Hay posibilidad en el formato bimodal que el docente esté conectado desde su casa una semana sí y una semana no? Entiendo que no habría ningún problema mientras se cumplan los requisitos que exige Fundae. Si, por ejemplo, el docente es trabajador de la empresa y tiene que teletrabajar unos días y otros tiene que estar en presencia física, pues podría perfectamente impartir unas horas en presencial y otras horas mediante aula virtual. Vale. Pregunta sobre el aula virtual. A ver, cuando en la empresa haya habilitada una sala de comunicaciones virtual con una pantalla donde se realizan las reuniones y también las formaciones, el profesor también está por aula virtual, a ver que esta es larga, no presencialmente y por tanto hay alumnos que se conectan desde su casa cuando están teletrabajando y otros que se conectan desde la sala en la empresa. A ver, uy, esta pregunta es muy larga, ¿Cómo justificamos la asistencia de los que están en sala, ya que solo hay un registro? Mediante la declaración responsable del participante, entiendo que que es para formación cuando se conectan unos desde un sitio y otros desde otro. Me imagino que si utilizan el mismo aula o el mismo método, los registros que dejen para los que están teletrabajando, dejará también para los que están en presencia física, pero conectándose a través de sus propias máquinas, desde el trabajo. Una apreciación, podéis intervenir, Carmen y Ángeles, cuando queráis, Sí, si no, vale. parece un tercer grado para Beatriz. Sí. Beatriz lo hace también. Vale. Beatriz, claro. Como una pregunta muy recurrente, un poco por profundizar, ¿verdad que podemos pensar que haya un registro físico de control de aprendizaje, el tradicional de la presencia física en el aula? Y si son grupos burbuja, que unos días vas y otros no, el día que te toque en el aula firmas físicamente o a través de la firma digital, que ya está permitido, y el día que te toca en teletrabajo, la empresa tendrá que sacar el registro de conexión del aula virtual. Por lo tanto, podría darse el caso de que un participante tenga parte de los registros a través de conexión de aula virtual y otra parte de los registros en un papel como asistencia, control de asistencia. Veo que es una pregunta recurrente, ¿verdad? Sería así. Claro, bueno, es que como esto es muy novedoso, surgen dudas. Yo entiendo que cada modo de impartir la formación presencial, porque no son distintas modalidades, es distinto modo de impartir, tiene que tener sus controles de registro, es decir, los de siempre que conllevan la formación en presencia y los nuevos que se han introducido con la formación virtual. Pueden ser perfectamente compatibles, siempre y cuando a través de ambos quede acreditado que los participantes han hecho al menos el 75% de las horas de formación que exige la normativa. Vale.
Pregunta de Elena, dice, buenos días, en relación a la formación impartida a través de aula virtual, ¿es necesario que esté dentro de una plataforma de formación? Y lo que quiere es la palabra exacta, si es obligatorio o no lo es. No nos están obligando a que esté dentro de una plataforma. Lo que sí es bueno es que deje, y insistimos, todos los registros para poder identificar a participantes, para poder identificar los tiempos de conexión y poder constatar las horas de formación realizadas y para tener los registros de acceso y desconexión del participante. Vale. Perdona, Si una plataforma, perdón, si me Carmen. permites que complemente, porque a lo mejor he podido liar yo en mi presentación. No es necesario una plataforma, como dice Beatriz, ¿vale? Pero cada empresa tiene que solucionar cómo consigue las evidencias documentales de que ha entregado el manual al alumno, de que ha entregado el cuestionario de evaluación de calidad, de que ha hecho la evaluación del aprendizaje de los conocimientos y que ha entregado un diploma de aprovechamiento o certificado de asistencia. Entonces, la plataforma, que es una reflexión que yo hice en mi presentación, te sirve de repositorio de contenidos para que todo eso ya quede integrado y luego puedes sacar informes donde quedan las descargas del diploma, la descarga del manual, el alumno puede hacer la prueba de aprendizaje autocorregible en la plataforma. No es obligatorio, pero tienes que tener esos registros. Si no lo haces en una plataforma y lo haces a través de aula virtual, yo recuerdo que empecé en abril a dar cursos por aula virtual y me inflé a mandar mails con el manual, mail con la prueba de evaluación de aprendizaje, los recibía, los corregía, mail con el cuestionario de calidad, mail con los diplomas y al final a mí no me pareció nada operativo y dije hace falta un espacio, llámese plataforma X, que puedas tener descarga, entrega y descarga. A eso es a lo que yo me refería. Disculpad. Bueno, también para aquellos otros sistemas, ¿no?, de impartición de aula virtual, cuando no te dejan este tipo de registros, otra forma de evidenciar que esa formación ha sido impartida es grabar las sesiones. Es decir, en caso de que a ti te puedan requerir la justificación de esa acción formativa, si tienes las sesiones grabadas, se puede constatar, ¿no?, la realización de la formación. Perfecto. Gonzalo quiere saber cómo se notifica a Fundae un grupo formativo donde, como habéis comentado, los alumnos asistirán de forma rotativa según los turnos y según sesión mediante aula virtual o mediante presencia en aula física. Pues de momento es la comunicación de formación presencial de siempre. Cuanta mayor información se dé sobre cómo va a ser la estructura del grupo formativo, mejor. Entonces, como todavía están en proceso de subir lo que va a ser el nuevo botón de formación bimodal, mientras tanto no esté, pues todas aquellas circunstancias del curso que no tengan un apartado concreto, pues exponerlas en el apartado de observaciones. Pero ya se comunica como una sola acción formativa, como un solo grupo formativo. Vale. Ángeles, si quieres puedes intervenir tú también. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho. Vale. Lo único que como mi compañera Beatriz es más especialista en estos temas, en esta parte, pues la estoy dejando a ella, que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces seguimos. Quería hacer un inciso, porque también es importante y son temas que preocupan a muchas empresas, los temas relacionados con la comunicación a la representación legal de los trabajadores. Y mi compañera María Ángeles es, bueno, pues una experta en estos temas, en temas de sectoriales, de paritarias, etcétera. Lo digo por si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Tenemos muchas preguntas. Yo, sinceramente, no creo que nos dé tiempo a contestarlas todas. Lo que sí que podemos hacer es después hacer un pequeño documento, recopilarlas, intentarlas contestarlas a posteriori, porque ya os digo que entre las del correo y estas tenemos bastantes, cosa que era de esperar. Bueno, pregunta de Mariela. Dice, como a veces el aula virtual independiente no cuenta con todos los requisitos de Fundae, ¿puede que no sea tan recomendable hacer uso de ella? Bueno, pues como acabo de decir, puede constatar que se ha realizado esa formación si graban las sesiones. Bien. Se pueda identificar y se puedan identificar a los participantes, que eso es muy importante. Vale. Nuria quiere saber una cuestión sobre la dirección de impartición. Si se comunica la del formador, estaríamos notificando direcciones privadas del domicilio. ¿Podemos informar la dirección de la empresa en lugar de la dirección del formador?
Bueno, es que en caso de inspección, vamos a ver, tendrían que constatar que esa formación se está impartiendo. Claro. Si los trabajadores están accediendo desde sus casas, lo lógico es que se dé como dirección de impartición el lugar donde está el docente. Vale. Es decir, si el docente está en su casa y se van a la empresa, allí no van a ver nada. Si el docente está impartiendo desde la empresa, la dirección que hay que dar es la de la empresa. De acuerdo. Laura quiere saber cuánto dura una inspección de Fundae. ¿Fundae el SEPE comunica a la empresa a la que le está inspeccionando la fecha de finalización de dicha inspección? No comunica la fecha de finalización. A ver, en un seguimiento recibe una comunicación la empresa que dice hay que entregar en el plazo de 10 días la siguiente documentación. Por lo tanto, el plazo es el tiempo que tienes para entregar los papeles. A partir de ahí ya no dan más feedback, ¿no? Exactamente. De todas maneras, me gustaría recordar que normalmente en estas aulas virtuales no se hace una inspección presencial. Normalmente el inspector se pone en contacto con el coordinador de la formación o el responsable de la formación y lo que le va a pedir es un acceso para poder constatar durante las horas de duración de ese aula que se está impartiendo esa formación. Entonces, normalmente se pone en contacto con el responsable de formación que le dará un acceso, pues como el que, por ejemplo, nos avisa hoy a nosotros. De acuerdo. Laura pregunta también sobre Zoom, que habéis dicho que es una plataforma válida, pero ella, claro, hace una apreciación interesante. Dice, no registra conexión ni desconexión, ni datos de participantes, al menos hasta donde ella sabe. ¿Podéis ampliar un poco más de información al respecto? A ver, yo es que no soy una experta informática, la verdad. Es más, soy todo lo contrario. Carmen. Sí, a ver, nosotros que nos dedicamos a gestionar bonificaciones a grandes cuentas, hemos recibido muchos informes de Zoom que confirmo que sí cumple los registros. Yo tampoco soy experta informática y sé que hay veces que hacen una descarga y sale una cosa horrorosa y es que hay que descargarlo de otra manera. No sé si se descarga con HTML o sin ello o tal. Eso lo tienen que decir los informáticos, pero confirmo que, vamos, nosotros no trabajamos con Zoom, pero confirmo que Zoom es un sistema que sí deja registros de conexión si sabemos descargarlos bien, ¿eh? Vale, aquí hay una pregunta que va precisamente sobre la representación legal de los trabajadores. Lo que pasa es que yo no sé si me falta algo, porque nos dice, es de Alberto, dice, si no tenemos representación, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se gestiona este paso? Y no entiendo muy bien porque debe hacer referencia a algo que has comentado, Carmen, en tu presentación, pero no lo termino de hilar. Esta no vamos a poder contestarla, a no ser que Alberto, que sigue conectado, nos mande una puntualización. Que viene a decir una empresa que no tiene representación, ¿no?, legal de los trabajadores, ¿cómo lo comunica? Bueno, lo que dice la normativa, ¿no, María Ángeles? Sí. Es... ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, lo que dice Sí, ¿ahora me oís bien? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Carmen, por invitarnos. Pues lo que tendrá que presentar es la conformidad de los trabajadores a los que se vaya a formar. Vale, mira, nos ha mandado justo ahora un correo, dice, se refiere a darlo de alta en Fundae, la acción en concreto. Dice, ¿cómo lo hacemos? Pues tendrá que dar de alta la acción formativa y decir que no tiene RLT, que no tiene representación legal de los trabajadores. Claro, en esos... 1 a 1, dice además, pero 1 a 1 la conformidad. No, en la aplicación, la primera pantalla a rellenar es datos de empresa y ahí ya es cuando te preguntas si tienes o no tienes RLT. Si tú dices que no tienes RLT, cuando tú estás grabando las acciones no te da la opción de decir nada, solamente si dices que tienes RLT. Claro. Mira, sí nos dice que está bien contestada, que era eso lo que buscaba, lo que pretendía él. A ver, seguimos con representación. Madre, es que no dejan de llegar preguntas, me estoy aquí. A ver, que seguimos con otra de la representación legal. Sí, con respecto a los informes a los representantes legales, ¿se mantiene la misma información que en 2019? ¿Se mantienen los plazos de los 15 días hábiles? Esta es pregunta de Dolores. A ver, mira, la documentación que hay que entregar aparece recogida en el artículo 13.1 del Real Decreto 694 del 2017. Ahí aparece la documentación que hay que entregar
y hay que esperar 15 días para el comienzo de las acciones. Y en función de si se contesta con un informe favorable o desfavorable, se abre otro plazo de otros 15 días, tras los cuales ya se puede comenzar la formación, la acción formativa. Pero aparece recogido toda la documentación que hay que entregar. ¿Vale? De acuerdo. Volvemos a la cuestión de la dirección particular del profesor. ¿No choca con la Ley de Protección de Datos? Pregunta de Marisol. A ver, yo tampoco soy una especialista en la Ley de Protección de Datos, pero como digo, normalmente en las aulas virtuales es la inspección o el departamento de seguimiento quien se pone en contacto con los datos que se han grabado en la acción formativa de responsable de formación y lo que tienen que darle es un acceso para poder certificar que el curso se está impartiendo. Muy al principio, cuando se publicó la resolución del 15 de abril, es verdad que para poder acreditar se tenía que dar la dirección del docente, pero en aquel momento muchos docentes no estaban en sus casas todavía. Esto ha evolucionado hasta esta otra forma de inspección. Carmen, ¿ibas a decir algo? No, sí, que yo recuerdo cuando Fundae pidió que se dieran los teléfonos de los participantes, también hubo mucha consulta de hasta qué punto tengo que dar teléfonos privados de personas. Al final hicimos la consulta y nos dijeron que los datos que la administración pide están por encima. Yo no soy abogada tampoco, pero, no soy jurista, pero desde mi ignorancia jurista sí que me quedó claro que los datos que pida la administración están por encima del tema de ley de protección de datos, porque va a ser uso exclusivo para los seguimientos, inspecciones, etcétera, y no iban a tener otro uso. De ahí que esta consulta de si roza con la protección de datos, pues pasaría también con todos los datos personales que se introducen de nuestros trabajadores en el sistema telemático, ¿no? Más o menos. De todas maneras, Carmen, no sé si lo estás observando y María Ángeles, prácticamente todas las preguntas, si os dais cuenta, van dirigidas a cómo justificar ante Fundae es decir, al seguimiento, a la inspección, etcétera. Me resulta curioso. El 90% de las preguntas... Claro, a mí me parece fundamental porque realmente las empresas cuando gestionan la bonificación lo que quieren es no tener problema mañana cuando haya un seguimiento. Y bueno, no vengo aquí a hacer publicidad, pero sí que es cierto que nosotros nos dedicamos a dar cursos de seguimientos, ¿vale? Donde lo que rápidamente, porque claro, había solamente media hora para hacer una exposición, he puesto como un checklist de todo lo que hay que tener, sí que es muy importante que las empresas no finalicen ningún curso sin tener 100% seguridad de que tienen archivado hasta el último registro, porque es que luego viene Murphy y nos pide lo que no tenemos y ya pues nos ponen en el punto de mira. Yo como empresa que bonificamos lo de nuestros trabajadores y sobre todo que gestionamos las bonificaciones, yo personalmente le doy muchísima importancia a tener 100% seguridad y como falta mucho desarrollo normativo, tenemos que acogernos a documentos que, menos mal, en la página web de Fundae a veces tienes orientaciones que te sirven un poco de pista, pero estamos un poco a veces con falta de información, ¿no? Las empresas. Sí, hay muchas preguntas, yo no os lo digo, pero las voy agrupando algunas y bueno, cito a una persona en concreto, pero hay muchas preguntas sobre todo esto y muchas preguntas sobre el tipo de plataformas que se pueden utilizar. Hay mucha confusión, pues si se puede utilizar Skype, Zooms, Meets, Google y cómo obtener de ellas toda la información que se necesita para luego que el procedimiento sea el adecuado. La verdad. Si me permitís, simplemente digo, a ver, aquí yo creo que no es el objetivo de nadie recomendar ningún aula virtual. Yo, Dios me libre, no lo voy a hacer, pero la respuesta es muy sencilla. Mira qué registros de conexión te deja. Claro. Y ya está. Y si una de esas plataformas que has dicho me consta que no deja registros de conexión, no trabajes con ella. Y si haces una prueba y tienes registros donde te identifiques los participantes, la hora de entrada, la de salida, los minutos de conexión, sabes que Fundae no va a poner ningún problema.
Es así. Bueno, seguimos con alguna pregunta más. Que nos queda ya nada, muy poquito tiempo. De Sonia, dice: un curso por aula virtual que ya haya comenzado, si hay un caso de coronavirus en el grupo y se tiene que comunicar los datos de aula virtual, ¿cómo se procede? En el apartado de incidencias ya no hay suspensión por coronavirus y tampoco se pueden poner los datos de aula virtual una vez iniciado el curso. ¿Se pondría en observaciones? Esto es muy específico. Perdona, es que no he entendido bien. Es en el caso de un curso impartido por aula virtual que un alumno, ¿no? ¿Tiene Un alumno, coronavirus? bueno, pues simplemente ese alumno no se finalizará. Se finalizará si ha realizado el 75% de la formación. Si no la ha realizado, pues con no finalizar ese alumno porque no ha podido realizar la formación, es un alumno que se cae. Es decir, no tiene más. Bueno, Vale. incluso si es por aula virtual y tiene coronavirus, me imagino que si está en su casa también puede finalizar por aula virtual la formación si no tiene síntomas muy graves. Es que no entiendo muy bien la pregunta, ¿eh? No sé si la pregunta quería plantearse en otro caso práctico que se nos dio en otoño, una empresa que quería hacer un curso en presencia física, pero tenían miedo de que nos volvieran a confinar y tuvieran que pasarlo a aula virtual y ya el sistema telemático no te dejaba pasar a aula virtual. En ese momento yo hice la consulta a Fundae y aunque no está en ninguna parte por escrito que se podía hacer, percibí que todo lo que fuera fomentar el no tener contacto y hacerlo aula virtual se podría plantear. No se vea si estás de acuerdo. Esto sería hacer un curso que es presencial, pues sería pasarlo a aula virtual, pero eso se puede seguir haciendo, es poner la incidencia pertinente y claro, comunicarlo como aula virtual. Si esa es la pregunta, es que no la he entendido muy bien. No obstante, luego haremos un repaso ya una vez finalicemos de todas las preguntas y yo creo que muchas se pueden agrupar y a lo mejor podemos dar una respuesta a todas las que nos queden. Voy a hacer un par de ellas más. De María, esta es: en modalidad bimodal, los alumnos que asisten presencialmente, ¿cómo acreditan su asistencia? ¿Mediante declaración responsable u hoja de asistencia? Mediante el parte de asistencia de toda la vida, del cual en el apartado documentación de la página web de Fundae está un modelo. Vale. A ver, esta es muy larga, esta la vamos a hacer después, vamos por privado porque si no... en teleformación, si se realizan todas las pruebas de evaluación y se visitan los contenidos, pero no se llega al 75% de las horas previstas necesarias, ¿se puede bonificar? No, ¿verdad? Vamos a ver, lo del 75% es algo que aparecía antes. Si él acredita que ha hecho el 75% de los contenidos y de las pruebas de evaluación, sí se puede bonificar. Es decir, si va a hacer solamente un 20% de las horas, no es razonable. Es decir, se lo podrá bonificar siempre y cuando la duración que haya tardado sea en un tiempo razonable. Ya no es exigencia el 75% de tiempos de conexión, pero sí el pasar todas las pruebas y todas las evaluaciones. Vale, yo creo que vamos a acabar con esta porque siguen entrando un montón de preguntas. Esta es de Elena. El usuario supervisor de un curso, ¿qué mail tenemos que indicar? Como usuario supervisor de Fundae, entiendo. No entiendo la pregunta. O sea, Dice, ellos lo que tienen que comunicar es un responsable de formación con el que desde Fundae, desde el departamento de seguimiento o cualquier otro departamento, se puedan poner en contacto con él. sí, pero tienes que crear un usuario Fundae. Eso es para teleformación. En teleformación sí tiene que haber un usuario y una contraseña para Fundae para que pueda entrar a registrarlo. En aula virtual puedes dejar los datos del responsable de la empresa y que llamen en ese momento y dar el acceso. O incluso si lo tienes, dar acceso directamente en observaciones y ya está. Y exactamente. Vale. Y este usuario tendría que tener pues un poco el perfil como si fuera un tutor, es decir, que pueda acceder a ver todos los contenidos de la plataforma, todas las personas que se conectan, etcétera. Vale, de acuerdo. No sé si tenéis tiempo para que hagamos alguna pregunta más o como vosotras queráis. ¿Sí? Bueno, pues entonces seguimos un poquito Sin más, problema. ¿vale? Diana nos pregunta: cuando habláis de conservar el registro de asistencia, ¿es responsabilidad de la entidad formadora, de la empresa que contrata la formación o de ambas? ¿Perdón? Cuando habláis de conservar los registros, Sí. ¿es responsabilidad de la empresa que imparte la formación, la que contrata o de ambas? En realidad, ambas tienen responsabilidad, pero siempre quien tiene que hacerlo es la empresa
que contrata la formación, es decir, el CIF responsable de la bonificación. Esa es la que siempre tiene que guardar todos los controles, independientemente de que ahora hay una responsabilidad solidaria entre todos los participantes de las formaciones. Pero a quien le van a exigir que acredite y en caso de no poder acreditar le van a echar para atrás la bonificación es al CIF, es a la empresa responsable. Vale, de acuerdo. No de la formación, sino a la empresa que le da la formación a sus trabajadores y que se practica las bonificaciones en sus cotizaciones sociales. De acuerdo. Beatriz también pregunta, dice, un alumno que interrumpe su formación por enfermedad justificando esa baja de la formación, ¿implica que no podamos bonificarnos en el caso de este trabajador? Si ha realizado el 75% de la formación, sí, y luego depende de qué tipo de baja, puede seguir asistiendo a formación. Es decir, con un justificante médico puede seguir asistiendo, pero lo importante es que realice el 75% de la formación. Vale. Cristina nos pregunta, en el caso de una inspección, que además corrobore que ha habido un procedimiento que no se ha realizado adecuadamente, dice, aparte de que tenemos que devolver el importe de la bonificación, ¿hay alguna sanción adicional? Pues depende del motivo por el que te hayan... Claro, hay cosas que son en la normativa, vienen como sancionables y otras no. Normalmente, cuando te hacen devolver el importe de la bonificación, en la mayoría de los casos es porque no se ha podido acreditar algún tipo de requisito o porque hay fallos en la comunicación de los datos de los participantes o bueno, porque ha habido una inspección y la plataforma no cumplía con los requisitos. Pero bueno, normalmente ese tipo de incidencias no conllevan sanción. Lo que sí es, pues la lo que devolución. puede conllevar es un recargo a la hora de devolver la bonificación, ¿vale? Vale. Miriam nos pregunta si se inicia una formación en modalidad presencial y después hay que pasarla virtual, ¿eso cómo se debe comunicar o cómo se debe proceder? A través de una incidencia específica que hay en la aplicación de Fundae. Vale. A ver, ¿hasta cuánto tiempo atrás te puede inspeccionar Fundae? Andrea pregunta. Hasta los 4 últimos años. Es decir, la obligación de guardar la documentación es desde el final de cada ejercicio hasta 4 años posteriores. Vale. Diana nos pregunta, ¿la empresa contratante de la formación tiene que disponer del cuestionario de Fundae de la evaluación de la calidad en caso de auditoría? Quizá está para Carmen. ¿O responsable de la formación? Sí, la empresa contratante de la formación. Sí, claro. La empresa que contrata y que se bonifica, claro, es que es la empresa la que tiene que custodiar los originales de todos los registros. Otra cosa, como ha dicho Beatriz, es que por responsabilidad solidaria, y yo digo por encima de todo por las buenas prácticas, tienes que tener una copia, o se recomienda que tenga el centro de formación una copia digital de todo. Pero los originales, siempre la empresa, esto es como... tú cometes un delito y tienes un abogado. ¿Quién es el responsable ante la ley? De momento el que comete el delito, y el abogado pues es como el centro de formación, está ahí, te está ayudando, te está facilitando, pero responsable es la empresa que se bonifica y tiene que tenerlo todo. Claro. Vale. Ana también pregunta, dice, respecto a la obligatoriedad del mantenimiento de la plantilla para el caso del uso del aula virtual, en la normativa de diciembre no aparece nada. Entendemos que no se pide el cumplimiento del requisito para el presente año. ¿Es así o no? Efectivamente, como dijo Carmen, dejó de tener vigencia la resolución del 15 de abril a fecha 31 de diciembre de 2020 y la nueva normativa que entra en vigor y que es de aplicación para todo el 2021 no contempla este requisito. De hecho, los que ya hayan comunicado formaciones a través de la plataforma habrán observado que ya no aparece la pregunta acerca de este requisito. Vale. Marta nos pregunta también, para dar de alta el curso, en los impresos o en el formulario que hay que rellenar, dice, pone medio utilizado para la impartición, para aula virtual. ¿Es ahí donde se pone la URL para la revisión? ¿Qué pasa si son varias las sesiones y hay varios links? ¿Cómo se hace? El medio tiene que poner el medio que utiliza, evidentemente. El link, ya digo que esto estaba muy bien recogido en una resolución también del 2020, que será el departamento de seguimiento quien se ponga en contacto con el responsable de formación o el departamento de formación de la empresa
y en el momento para realizar el seguimiento le tendrá que dar un link o un acceso como el que, por ejemplo, nos habéis enviado hoy a nosotros. Se incorpora a una sesión pues para inspeccionarla. Pero no tiene que poner uno, porque igual los links para las distintas sesiones son distintos. Eso pasa muchas veces. Para cada sesión te mandan un acceso diferente. Entonces, pues, tendrá que enviarle el acceso para la sesión para el día de la inspección. Ana pregunta también cómo se pueden acreditar el seguimiento y las autoevaluaciones específicamente cuando están dentro de un SCORM, porque ahí la evaluación no se guarda. A ver, Carmen. Sí, nosotros sí que podemos guardar las evaluaciones dentro de un SCORM, ¿vale? Yo no soy la informática, pero sé que es una práctica habitual y adicionalmente, si alguien no sabe o no se puede en ese SCORM, se pueden programar evaluaciones fuera del SCORM y se debe, es decir, el curso no debería ser, a mi parecer, no debería ser un SCORM que lo integre todo. El SCORM es como el manual del curso que se mete en una plataforma y que hay recursos, que hay foros, que hay vídeos complementarios, que pueden haber ejercicios de gamificación, que pueden haber diferentes evaluaciones. Por lo tanto, la evaluación del SCORM confirmo que sí lo podemos sacar nosotros, y la sacamos, de hecho, de nuestros cursos. Pero si alguien no puede tal, que haga evaluaciones fuera del SCORM y dentro de la plataforma. Vale. Retomando la pregunta sobre el mantenimiento de la plantilla, Sonia quiere saber, aquellas empresas que ya han tenido ERTEs durante el 2020, de cara al crédito de este año, ¿eso les afecta? Entiendo que no, a ver, porque las personas que están en situación de ERTE siguen cotizando por los mismos conceptos que cotizaban cuando estaban trabajando. Es decir, lo que pasa es que el pagador de las cotizaciones sociales es otro, a lo mejor es el Estado en un porcentaje, pero siguen cotizando por los mismos conceptos. Es decir, a efectos de mantenimiento de plantilla computan como plantilla, porque siguen cotizando. Claro. Vale. Noelia, que además yo creo que sé quién es Noelia, si eres, saludos, ¿vale? Nos pregunta, ¿el diploma lo tiene que firmar la entidad que imparte la formación o el CIF que bonifica con entidad que organiza la formación? Quien imparte. Cuando quien imparte es la empresa, lo firma la empresa, y cuando quien imparte es un centro de formación, por ejemplo, como BAI, pues lo firma BAI. Vale. Pero es obligación de la empresa la entrega del diploma. Es decir, una cosa es quién lo firma y otra cosa es de quién es la obligación de entrega. De acuerdo. De la empresa. Miriam nos pregunta, desde el punto de vista de las entidades organizadoras, cuando una formación se imparte a través de aula virtual, ¿es suficiente con el envío en formato digital de informes de conexión, diplomas, cuestionario de evaluación, etcétera, a las empresas participantes? A ver, los requisitos son iguales si haga la formación a través de empresa bonificada o a través de organizadora. Es decir, los requisitos y lo que te van a exigir es lo mismo. Lo que pasa es que en este caso la organizadora tiene la obligación de facilitarle a la empresa toda esa información. Vale. Carolina nos pregunta también, cuando ponemos el gasto derivado por la formación, nos piden el coste neto por hora trabajada, así como los gastos derivados de luz, transporte. Si no ha habido desplazamiento ni podemos constatar el gasto, entiendo que no podemos nada, ¿verdad? Pues no. Más sencillo y posible. Vale. En cuanto al tema de costes, ¿cómo debemos calcular el coste hora de un trabajador que asiste a formación y está en ERTE? Pregunta de Nuria. Pues yo creo que de la misma manera que cuando no está en ERTE. También es que depende de si la formación la está impartiendo y está trabajando, si está en ERTE total o si está en ERTE parcial. ¿De acuerdo? Si está en ERTE parcial y la formación se imparte dentro de su horario laboral, igual que cuando es presencia, exactamente igual. Vale. Otra pregunta más de Inma. ¿Se puede modificar el horario de un día en concreto del curso una vez se haya iniciado el mismo? A ver, en principio cualquier modificación tiene que ser comunicada un día antes de la impartición. Pero si no se puede comunicar y es por fuerza de causa mayor, se abre una incidencia, se comunica la causa de fuerza mayor y se envía documentación o algo que lo acredite. Celia nos pregunta también, ¿es obligatorio que el proveedor que imparte formación incluya en los estatutos de la empresa la actividad de formación y pague el impuesto correspondiente anual de formación?
Perdón, me he perdido un poco, perdón. Esta pregunta es relativa al proveedor de formación. Dice, Sí. ¿es obligatorio que este proveedor que imparte formación incluya en los estatutos de la empresa la actividad de formación específicamente y pague el impuesto anual de formación? A ver, hay muchas formaciones que se imparte. Por ejemplo, mucha gente que compra, muchas empresas que compran una maquinaria y es la propia empresa que fabrica esa máquina la que tiene que impartir formación a los trabajadores porque es la conocedora del uso de la máquina. Entiendo que no tiene por qué esta empresa estar dada de alta en un IAE de formación. Es decir, si la actividad principal de la empresa fuera la formación, por supuesto que sí. Pero si la actividad principal de la empresa no es esa y las formaciones son a propósito de, por ejemplo, el uso explicativo de una máquina, pues no es necesario. Ahora, si la actividad principal de la empresa es la formación, entiendo que sí, es fundamental, pero eso es... Yo sigo hasta que me digáis, ¿vale? Porque aquí sigue habiendo preguntas. Mira, hasta que a Carmen le parezca correcto. Mira, a ver, esperad, que quiero ir un poquito por orden. Cuando la empresa que se bonifica es la que gestiona la formación en Fundae, al sacar los diplomas de Fundae, ¿cómo hacemos para que el centro de formación nos firme esos diplomas si el curso ya terminó? Haciéndoselos llegar antes de que termine el curso. Yo, una buena práctica, si yo bonifico en mi empresa, lo que haría sería, claro, lo que nosotros hacemos es que podemos sacar los diplomas antes porque tenemos un aplicativo propio para subir carga masiva XML y demás. Claro, aquí lo que están diciendo, si tú bonificas directamente en Fundae, no vas a poder sacar el diploma hasta que no metas el participante. Y eso es un rollo, porque tendrás que ir al centro de formación una vez que ha terminado y que firme los diplomas, claro. Nuria, volvemos a la pregunta de los ERTES. Dice, entiendo entonces que si el ERTE es de reducción, se tomaría el salario parcial del ERTE y no su salario de jornada completa. ¿Es correcto o no? La verdad es que aquí tengo mis dudas. Si luego nos vais a hacer una relación de preguntas o para que vayamos contestando. A ver, es que no sé cómo computan yo sé que los trabajadores en ERTE, tanto una parte del salario como una parte de las cotizaciones, siguen cotizando y siguen percibiéndolo, pero en un porcentaje por la empresa y no por el SEPE. Y ahí no sé, claro, si está trabajando, el salario se computa exactamente igual que un trabajador presencial. Si no está trabajando, tendría que consultarlo, porque si no está trabajando, no hay coste salarial, es decir, está en su casa sin trabajar, con lo cual el coste no se puede aplicar. Vale, vamos a hacer ya las dos últimas y así acabamos también, yo creo que a una hora prudente. ¿El cuestionario de calidad debe ser el publicado por Fundae o es válido otro que sea elaborado por la empresa? ¿Tiene que ser el de Fundae? A ver, no es obligatorio, pero sí que debe de contener como mínimo las preguntas que realiza Fundae. Puede introducir más preguntas, pero siempre a continuación de las mismas. Es solamente por un problema de tabulación, ¿vale? De todas las contestaciones, ¿no? Entonces sí que debe respetar primero las que realiza Fundae y luego hay empresas que quieren, pues para conocimiento suyo, conocer más cuestiones acerca de la formación que imparten e introducen más preguntas, pero tienen que respetar ese orden y respetar esas preguntas. Vale, Yolanda quiere saber en qué apartado consta que no es obligatorio hacer el 75% de conexión en teleformación si realizas el 75% de contenido y evaluación. No hay normativa que lo contemple. Son sistemas de gestión. En un momento dado la inspección lo estaba exigiendo. Se llegó a un acuerdo de razonabilidad con ellos y dejaron de exigirlo, pero no está contemplado en la normativa. Vale, una última y ya sí acabamos más o menos a -10. De Lucía, si se han tenido que comprar libros u otros materiales para hacer una formación, ¿en qué apartado se puede incluir el coste de este material? El material didáctico es un coste directo de la formación. Vale, perfecto. Pues yo creo que si os parece bien lo dejamos aquí. Ya van quedando menos, pero todavía quedan unas cuantas. Y la verdad es que fijaros, todavía seguimos conectadas 392 personas.
Eso es, yo creo que batimos nuestro propio récord en esto y da una idea del interés del tema, de la cantidad de cuestiones que quedan todavía por resolver y el interés que hay por que se les dé respuesta, con lo cual yo creo que podemos hacer ese pequeño documento para luego remitirlo a todos los que se han inscrito. ¿De acuerdo? Muchas gracias a las tres por lo intensivo de la sesión. Y siempre digo que esta parte de preguntas es como un tercer grado y lo aceptáis con, bueno, tenéis el conocimiento exhaustivo necesario para que os sea fácil dar respuestas. Gracias por vuestro tiempo a todos, a vosotras por la ponencia, a los que se han conectado por el tiempo que nos han dedicado en tiempo de trabajo y siempre digo lo mismo cuando acabamos, cuidaros mucho y hasta la próxima sesión. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.